es, en primer lugar, diseñar el ducto. Vamos a partir, en este caso, vamos a asumir de que no es por cañería, de acuerdo a lo que está proyectado. Sin embargo, podemos hacer el ejercicio y determinar la cantidad de galones, digamos, necesarios para abastecer esto. Entonces, como pueden ver, esta red tiene tramos que son súper largos. Acá tenemos el recorrido de 22 metros, que es parecido a la casa que teníamos Curicó, ¿ya? Entonces, la finalidad de este objetivo, de este ejercicio, es nosotros como ingenieros debemos diseñar la red, determinar los diámetros comerciales de tal manera que debemos tener siempre una caída de presión que debe ser menor a 150 pascales. Lo que tenemos que verificar aquí es que la caída de presión debe ser menor a 150 pascales. ¿Ya? Entonces, acá nosotros vamos a tener la sumatoria. Recuerden que tenemos que realizar la suma de todos los segmentos. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, para este análisis, recuerden que aquí vamos haciendo un análisis por tramo. Cada nodo le tenemos un punto, digamos, de una bifurcación de caudales, va a ser un nodo. ¿Ya? Entonces vamos a partir por la red general. Vamos a asumir de que este va a ser nuestro nodo 1. Ya aquí están todas las distancias entre nodos. Nodo 2, nodo 3 directamente. Acá si bien hay un vértice, pero no hay una división de caudales. Nodo 4 hasta acá. ¿Ya? Y ahora vamos a analizar, vamos a poner nodos a los puntos de conexión de los artefactos. ¿Ya? Que este va a ser el 5, por acá vamos a tener el 6 y por acá vamos a tener el 7. ¿Ya? Entonces aquí están todas las longitudes. Entre 1 y 2 tenemos, gracias, entre 1 y 2 tenemos 8 metros, entre 2 y 3 tenemos 22 metros, que harto. Entre 3 y 6 hay 10 metros y entre 3 y 4 tenemos 3 más 12 tenemos 15 metros y entre 4 y 7 tenemos 1.1 metros. ¿Ya? 2, 5, entonces, 1, ¿cómo? 2, 5, 1, 2, 5, 2, 1, La estufa, la cocina. La cocina. Ah, acá tenemos el 2.5, perdón, 1,2, sí, esa me falta. ¿Ya? Entonces, recuerden que acá en la presentación que vimos en la última clase, perdón, la antepenúltima, ¿El nodo du? Del principio. Ah, No, grabando. de por acá, Sí, ya la corté. Le tengo un contraste. tenemos que verificar esto. ¿Ya? Derecha, doctor. Entonces, de acá, nosotros recuerden que podemos calcular la caída de presión de manera ponderada para cada tramo, ¿ya? Que es a través de esta ecuación, ¿ya? Donde la caída de presión para cada tramo, nosotros la calculamos como la presión máxima por la longitud, ¿ya? Dividido por el largo total, ¿ya? Entonces, esto es facilito de armarlo en un Excel, ¿ya? Entonces, vamos a generar esta planilla, esta se la voy a subir después, ¿ya? Vamos a generar esta misma planilla que habíamos hecho en el ejercicio anterior, se la voy a subir, ¿ya? Aquí generé esta columna que dice repaso, donde aquí vamos a generar, vamos a insertar más filas, insertar, vamos a insertar en primer lugar las ramas principales, donde tenemos 1, 2, 2, 3 y 3, 4, ¿ya? Entonces tenemos segmento 1, 2, 2, 3, 3, 4, y estas son las principales, las centramos, entonces 1, 2, 2, 3, 3, 4, ¿ya? Entonces ahora vamos, tramo 2, 5, 3, 6, y falta uno, ¿no? 4, 7. 4, 7. ¿Qué ya ustedes dan la versión o no? Van a utilizar diámetros muy grandes, ¿ya? Entonces, lo otro que vamos a anotar ahora, vamos a anotar las longitudes entre el tramo 1, 2,
que vendría siendo este, tendríamos 12 más 10, 22 metros. El 3-4, que para el 3-4 de allá tendríamos 15 metros. Y me falta el 3-4, ahí están todos. Sí. Ya, ahora vamos con el 2-5, que es 1.2. El 3-6, que vendría siendo este, que son 10 metros. Y luego tenemos este que es de 1.2 metros. ¿Ya? Entonces, si sumamos toda la red, tenemos 57, creo que un poquito más. No tanto. 57.4 metros, que es ancho. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Acá tenemos que aplicar esta ecuación de acá. Y simplemente la caída de presión máxima, recuerden que de acuerdo a la normativa son 150. ¿Qué vamos a hacer con eso? Básicamente vamos a distribuir estos 150 pascales de Bernoulli a lo largo de toda la red. Si se fijan, esto es una caída de presión ponderada, donde estamos ponderando esto por el largo de cada tramo en función del largo total. ¿Ya? Entonces, esta caída de presión máxima, en primer lugar, recuerden que son 150 pascales, y es lo mismo para todos, ¿ya? Entonces, cada una de las, de esta manera, aquí vamos a calcular la caída de presión ponderada, que es la caída de presión multiplicado por su respectivo largo, dividido por el largo. ¿Ya? Entonces aquí el largo total lo podemos dejar fijo en el Excel. Esto lo desplazamos hacia abajo. Y tenemos la caída de presión máxima. Esto que tenemos acá representa la caída de presión máxima que puede tener cada segmento. Si yo tengo algún segmento que tenga una caída superior a esto, se cae. ¿Ya? Entonces, recuerden por otra parte que vamos a tener el consumo térmico nominal, ¿ya? Esto depende este consumo depende netamente de los artefactos. Entonces, en función de los artefactos, yo voy a tener un consumo en megacalorías por hora, ¿ya? Entonces, vamos con el primer tramo, aquí, entre 1 y 2. ¿Cuál sería el consumo que tengo? Por aquí, si se fijan, estaría circulando el consumo de toda la casa, es decir, consumo de la cocina, más consumo del calefón, más consumo actual. ¿Ya? Entonces acá, entre 1 y 2 le vamos a dar igual. Recuerden que aquí en este Excel yo les dejé la tablita con los consumos nominales. Entonces tenemos una cocina, más teníamos un calefón. Seleccionemos, nos vamos a dar, seleccionamos uno de 13 litros, ¿ya? Y una estufa, que no aparece si es una estufa chica, grande, o podría ser una estufa ambiental. Consideremos esta que es la de mayor consumo, ¿ya? La verdad yo les voy a dar todos los detalles, para que no estemos súper ignorantes. Entonces, luego, si nos vamos al segmento 2-3, que sería de aquí hasta acá, ¿qué estaría circulando por acá? El consumo del calefón y de la estufa, ¿cierto? Entonces acá, 2-3, vamos a tener lo que consume el calefón de 13 litros más la estufa ambiental. ¿Ya? Luego, segmento 3-4, que sería este de acá, que acá solamente tendríamos el consumo de la estufa. Y ahora nos vamos a los ramales que conectan cada uno de los artefactos. El 2.5, que viene siendo este de acá, ¿cierto? Sí, cocina. Solamente cocina. Cocina, acá. Luego, el 3.6, que sería este de acá, que aquí tendríamos el consumo del calefón solamente. ¿Ya? Es decir, calefón y este. ¿Ya?
Y finalmente tenemos el consumo de, ¿qué era lo otro? La estufa. ¿Dónde está? ¿Ya? Entonces tenemos los consumos nominales para cada uno de estos y el coeficiente, si nos vamos a la presentación, por acá, tercera. Tenemos este coeficiente que está en una constante, que depende del tipo de fluido que está circulando por la cañería. En el caso nuestro, el gas licuado, ¿ya? Gas licuado petróleo, por eso tenemos que usar esta constante. Y no lo puedo mirar. Déjenme ver, lo voy a anotar aquí para que no se me olvide. Ah, pero lo saco de... Saquémoslo de acá. Esta es una constante y es la misma para toda la red, dado que por toda la red está circulando el mismo fluido. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que elegir el factor K, que recuerden que esta depende del tamaño de las cañerías. ¿Ya? Como en este caso tenemos ductos muy largos, yo creo que vamos a dar con aquí. ¿Ya? Pero lo probemos. ¿Ya? Asumamos que vamos a estar dentro de este segmento, entre 3 octavos y 1 pulgada. Entonces, ocupemos el factor K de 1800. ¿Ya? Entonces, esto va a ser lo mismo. ¿Ya? Y ahora pudiera ser, que en algunos segmentos estemos por acá, y en los ramales principales, de hecho, pudiera ser que por acá tengamos ductos de mayor diámetro. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que calcular el diámetro teórico. ¿Ya? Recuerden que para el diámetro teórico simplemente tenemos que calcular, ocupar esta ecuación, ¿ya? Que depende de la longitud de cada tramo, la caída de presión máxima, ¿ya? El consumo nominal térmico y estos dos coeficientes que son unas constantes. ¿Ya? Entonces, yo voy a sacar un poco para no escribirlo. Acá, lo que yo les recomiendo cuando pongan estas ecuaciones en Excel, primero pongan todos los paréntesis al filo, ¿ya? Y así queda más fácil ir rellenando. Se va a poner igual, paréntesis, este paréntesis va elevado a un quinto. Hay una forma, sí. Que aquí para poner elevado a un quinto hay que poner paréntesis de esta manera, si no asume que lo estamos elevando a 1 simplemente, ¿ya? Entonces, dentro de este paréntesis tenemos otro paréntesis que va al cuadrado. Y ahora vamos a empezar a rellenar. ¿Ya? Entonces aquí vamos a escribir, aquí en esta parte, vamos a escribir, perdón. Aquí, vamos a escribir esto, que es N partido la caída de presión. Entonces aquí tenemos la longitud dividido la caída de presión máxima, que vendría siendo el comercial. y aquí esto va multiplicado por el paréntesis que tenemos al cuadrado. Y aquí va el CDN dividido la multiplicación de los dos coeficientes. Esto dividido, aquí va a tener otro paréntesis, por la multiplicación de los dos coeficientes. Ahí. ¿Ya? Y eso sería solamente, entonces damos enter, y si se fijan tenemos un diámetro de 2 centímetros, que eso acá es una pulgada. ¿Ya? Y si desplazamos esto, tenemos los diámetros comerciales para cada uno de los. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos esto, tenemos que ajustarnos a diámetros comerciales. ¿Ya? Y por acá yo les dejé los diámetros comerciales. Recuerden que los tipo L son para gas. ¿Ya? Por ende tenemos que utilizar esta columna. ¿Ya? El primer tramo, entre 1 y 2, necesitamos un diámetro teórico de 2.41. Si nos vamos al comercial, tenemos. Y aquí, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con una pulgada o 3 cuartos? Recuerden siempre, tenemos que redondear hacia arriba, ¿ya? Porque esto que hemos calculado acá es un diámetro mínimo,
¿Ya? Entonces tenemos que redondear hacia arriba. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar el diámetro de 2.604. 2.604. ¿Ya? Entonces, hagamos este ejercicio. Miren. Después, si nosotros redondeamos hacia abajo, que lo vamos a ver después, y utilizamos el diámetro 1.99, recuerden que después tenemos que volver a calcular la caída de presión. Y esta caída de presión que calculemos aquí debería ser menor a esta, ¿ya? Porque esta es la caída de presión máxima para cada tramo, ¿ya? Entonces, ahora vamos con el siguiente tramo, ¿ya? Del tramo 2 a 3, donde tenemos un diámetro mínimo de 2.23. Y aquí, si se fijan, también tenemos que redondear hacia arriba. Entonces tendríamos que quedarnos con el diámetro comercial de 1 pulgada. Entonces, acá tenemos el mismo diámetro. Luego, ahora si se fijan, andan bastante cercanos, entonces la caída de presión va a ser parecida, pero debería ser menor. Entonces ahora, el tramo 3-4, necesitamos un diámetro mínimo de 1.41. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que utilizar el de 3/4, ya porque es el que le sigue. Entonces el de 1.994. 1.9. Ahí está. Luego, tramo 2.5, necesitamos un diámetro mínimo de 1.19. Entonces aquí si vamos a la tabla, 1.19, no me sirve el de 3/4, pero sí el de media pulgada. 1.384. 1.384. ¿Ya? Luego, tramo 3.6, que vendría siendo este, también necesitamos 1.91 como mínimo. Entonces, si nos vamos a la tabla, si se fijan aquí, me sirve este, el de 3/4, pero vamos a hablar justito. ¿Ya? Entonces, 1.994, que sería este. Y el último tramo es el 4.7, donde aquí necesitamos 1.41, que es este mismo acá. ¿Sí? Por ende, me sirve el de 1.41, me sirve este, el de 3/4. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que resta para validar este diseño? Tenemos que recalcular la caída de presión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? A través de esta misma ecuación. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia acá? Que tenemos que despejar de acá la caída de presión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para eliminar el 1/5 tenemos que elevar todo a 5. ¿Ya? Si elevamos todo a 5, voy a elevar todo a 5 a ambos lados. Acá me va a quedar el diámetro elevado a 5. Por acá vamos a tener este paréntesis que es L partido la delta presión por CTN. Cállate los CTN. Dije CTN. Después tenemos al cuadrado. Esto elevado al quinto. ¿Ya? Y aquí recuerden que eliminamos todo. Perdón, elevamos todo a 5. ¿Ya? Entonces al elevar a 5 se me va este conector, me queda todo elevado a 1. ¿Ya? Entonces acá tenemos phi elevado a 5. ¿Ya? Este delta P es el que queremos despejar. Entonces, si se fijan, podemos pasar multiplicando y este lo pasamos dividiendo. Y este delta P me va a quedar simplemente L partido por el diámetro a la quinta, y esto va multiplicando por CTN dividido por el coeficiente y por K, y todo esto al cuadrado. Entonces esta es la ecuación simplemente, ¿ya? Para determinar la caída de presión. Y esta no cambia, porque siempre lo mismo. Así que El otro calculaba con la fórmula de la caída de presión máxima, ¿está? Sí, Ya.
Aquí, con esta ecuación, lo que hacemos simplemente es distribuir la caída de presión máxima, que son 150 pascales, la distribuimos en el largo total. Entonces, de esta manera, si tú te fijas, acá tenemos presión máxima por el largo de cada tramo y dividido por el largo total. Esto que tenemos acá, L dividido el largo total, es un porcentaje básicamente. Es un porcentaje que representa el largo del tramo respecto al total. Entonces, lo que estamos haciendo con esta ecuación es distribuir los 150 en cada tramo de acuerdo a su largo. ¿Sí? Entonces, de esta manera, si yo sumo acá, si yo sumo todas estas presiones, ¿cuánto me debería dar? 350. ¿Sí? Porque estos 150 yo los estoy distribuyendo de acuerdo al largo de cada tramo. ¿Ya? Esto es un segundo, eso es una realidad. Esto es básicamente una caída de presión ponderada, donde el máximo permisible yo lo estoy dividiendo en todas las. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para validar este diseño? Tenemos que calcular la caída de presión. Entonces acá aplicamos la fórmula donde tenemos L, que es el largo del tramo, dividido por el diámetro de la quinta. ¿Cuál de los dos diámetros usamos? El comercial. El comercial. ¿Ya? Elevado a la quinta. Y acá multiplicamos por todo esto que va al cuadrado. Y aquí vamos a poner los CPN, que sería el consumo nominal, y dividido por el coeficiente Por K. y por K, que son las constantes. ¿Ya? Entonces, si verificamos acá, si se fijan, esto es menor que esto. Por ende cumple. ¿Ya? Entonces, si desplazamos, este es menor que este de acá es menor que este de acá es menor que este es levemente menor, de hecho este se podría agrandar un poquito, ¿ya? Y este es menor. Entonces, si sumamos todas las caídas, tenemos 70.6 pascales de caída, que es, si se fijan, en la mitad, menos de la mitad, ¿ya? Entonces, ahí, de esta manera estaría validado. ¿Ya? Ahora, lo que yo recomiendo siempre es que no anden tan ajustados como en este caso. Entonces, aquí de hecho lo que se podría hacer aquí es aumentar el diámetro. ¿Ya? De hecho, lo podríamos pasar de 1,99 para el segmento, sería el de 2.6, el de 1 pulgada. ¿Y ese qué segmento es? El 3.6, que es. ¿Cuál es el 3.6? Este de acá. Sí, y es por un largo, digamos, un largo de ponerlo. Entonces, aquí mi recomendación es de pasarlo a 1 pulgada. ¿Ya? Y fíjense cómo va a cambiar la caída de presión. Entonces, baja bastante. ¿Ya? La idea es que en cada segmento no anden tan ajustados, ya, sino que tengan un. Ahora, y si sumamos todas las caídas de presión, tenemos 50.9 pascales de caída, y si se fijan es menos de la mitad de lo permisible, ¿ya? Ahora, un detalle, ¿qué hubiese pasado si acá nosotros nos pasamos a 1,5 pulgadas? ¿Cuál es el que sigue? Después de 1 pulgada viene 1,25. Nos pasamos acá. Si ocurre eso, tenemos que cambiar el factor K, ¿ya? Pero para ese segmento, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que en el tramo 1,2, que es, ¿cuál es el tramo donde tenemos? El tramo donde tenemos más caída de presión, ojo que no podemos partir con un diámetro, después agrandarlo, después bajarlo, siempre podemos ir de más a menos, ¿ya? Pero nunca podemos ir agrandando. Entonces, supongamos que en este primer segmento, en el tramo 1,2, supongamos que agrandamos a 1,4, que sería 3.2,2. ¿Ya?
Entonces, ¿qué implica eso? Implica que acá, en el tramo 1, 2, yo tengo que cambiar el factor. ¿Ya? El factor K que es de 1980. ¿Ya? Entonces aquí deberíamos cambiar a 1980. ¿Ya? Entonces hay que tener esa precaución. Si pasamos un diámetro más grande como en este caso, tenemos que cambiar el factor de corrección. ¿Ya? Entonces, en este caso no es necesario, si se fijan, ya con el diámetro antiguo cumplíamos, ¿ya? Pero en caso de que tuvieran que pasar a un diámetro superior, hay que cambiar este factor K. No significa que tenemos que cambiar el factor de toda la red, ¿ya? Porque todos los diámetros están dentro del rango de los 1800. Entonces, en este caso hay que cambiar este nombre, ¿ya? ¿Alguna duda con este ejercicio? No. ¿Es muy difícil? No. Es súper fácil. Entonces, Por el último de buscando pasar al otro. esta constante ya es por tramos, ¿ya? Si el tramo que yo estoy analizando está entre 3 octavos y 1 pulgada, yo utilizo este factor de corrección, ¿ya? Si llegamos a usar un diámetro entre 1 cuarto y 1,5 pulgadas, tenemos que usar este factor, ¿ya? En este caso, si te fijas que acá no tengo ningún tramo que esté, todos mis tramos están en 1 pulgada, todos están en 1 pulgada, por ende, yo utilizo un factor K de 1800, ¿ya? Lo que explicaba recién, si te fijas, el tramo 1, 2, que es este, yo puedo tener una caída de presión máxima de 20.9 barcales, ¿ya? Y 14, y tenemos 14, igual es cercano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos aumentar el diámetro para que la caída no esté tan cercana a lo máximo, podemos aumentar al diámetro comercial que sigue, que sería de 1 cuarto, que es este. De 2.6 pasamos a 3.2. Entonces, si hacemos eso, 3.2, 12, ahí, así era, ahí, 3.12 era, ¿no? 3.2, le puse un 2 de más. Ya. Entonces, si hacemos eso, si utilizamos un diámetro de 1 cuarto, si me voy a la tabla de los factores K, para 1 cuarto y 1,5, aquí cambia el factor de corrección, que es de 1980. Entonces, en ese caso, si te fijas, bajamos considerablemente la presión, pero ya tenemos que cambiar a 1980. ¿Ya? Entonces, hay que tener esa precaución solamente. Perdón, voy a acercar un poquito para que se vea mejor. No vaya a... Entonces, acá tenemos una caída de presión de 44.9 pascales y estaríamos cumpliendo. Entonces, de esta manera, este sería el diseño, ¿ya? Entonces ahora hay que tener la precaución de que nosotros siempre, si se fijan aquí vamos, ¿no? Necesitamos 1, 2, 2, 3, al 3, 4, que este es el ramal, estas son las ramas principales. Vamos de un diámetro mayor a uno menor, ¿ya? Nunca podemos pasar de uno chico a uno más grande, ¿ya? Ahora, entonces de esta manera, ¿cómo se diseña la red de gasto? Es súper simple. ¿Alguna duda? ¿No? La caída para que sea correcta, porque he ido 44, pero si en el caso de antes no hubiese dado 70, era más. Si da 70, ¿Cómo evaluamos si está? lo que dice la norma es que debemos tener una caída de presión menor a Dentro de los 150. 150. Sí, Entonces, claro ambas que están. este es el máximo, entonces ambas son correctas. Entonces, ahora la norma no exige algún criterio de cuánto menos tiene que ser, tenemos que estar dentro de este margen, ¿ya? Ahora, lo que yo les recomiendo es que siempre analicen por tramos. Recuerden que esta columna me indica la caída de presión máxima para cada tramo. Entonces, lo que yo quiero es que la caída de presión de cada segmento no esté muy cercana, ¿ya? Que esté bastante más abajo. Porque acá, por ejemplo, si nosotros a ver si utilizamos el diámetro de 1 pulgada, en este caso, si te fijas, igual estamos cerca. Entonces, podríamos agrandarlo un poquito, eso es lo que hicimos. Si lo agrandamos un poquito,
que habíamos utilizado, si te fijas, necesitamos mínimo 1.91, ¿ya? Es decir, este nos sirve, el de 3 octavos, el de 1.194. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al usar ese diámetro? Estamos muy cerca, si te fijas acá. Entonces, aquí lo recomendable es utilizar uno más pequeño, ¿ya? Que sería el de 1 pulgada. Entonces ahí la lesión se aleja bastante más